¿Qué tal? Saludo a todos, bienvenidos a este video de domingo, la contracrónica de lo sucedido este sábado, pero sobre todo el video que trata el tema del día. Y el tema del día es uno solo: Canelo Álvarez contra David Benavides, ¿pelean o no pelean en el próximo mes de mayo? Hay un montón, una gran cantidad de factores alrededor de esa posibilidad, pero les quiero dar malas noticias. Mi primera percepción es que esa pelea en mayo no va. Podrá ir cualquier otra, pero en mayo va a ser muy difícil que Canelo Álvarez acepte enfrentar a esta versión de David Benavides. ¿Y por qué digo esta versión de David Benavides? Porque enfrentó y venció al hombre que tenía que pelear con Canelo Álvarez y Canelo Álvarez lo evitó. Me refiero a Dimitrios Andrade. Y lo tenía que enfrentar en 160 libras, no lo enfrentó, y tenía que enfrentarlo también en 168, y armaron un tribiliqui para que no lo enfrentara. Terminó peleando precisamente contra John Ryder, luego de toda una maniobra extraña, quizás casual, vaya uno a saber, pero terminó peleando con el que quería pelear, que era John Ryder, que se ganó ese derecho en aquella extraña victoria sobre Sage Parker, que fue el que tenía que haber peleado contra Dimitrios Andrade, que era el campeón de la 160 y subió a 168 para eliminarse con Sage Parker cuando debía ir directo a pelear contra Canelo como campeón que sube. No lo permitieron, tuvo que hacer una eliminatoria que no se dio, ocurrieron cosas muy raras alrededor de todo eso que impidieron la pelea de Dimitrios Andrade en 168 contra Canelo Álvarez. Todo eso de raro fue lo que llamamos la escapada que tuvo Canelo Álvarez, casual o no casual, de su pelea obligatoria contra Dimitrios Andrade. Y ese rival eligió David Benavides ante la prolongada espera para pelear con Canelo Álvarez y lo venció con contundencia. Es cierto que en la pelea nos sorprendieron varios aspectos. En primer lugar, el grueso error cometido por Dimitrios Andrade, que llegó más pesado de lo esperado, y Andrade sin piernas no es Andrade. Es un hombre de guardia zurda que a todos sus rivales se les volvía incómodo por su movilidad, su compleja movilidad de trabajar de ángulos, de no golpear desde una posición esperada, un boxeo poco ortodoxo que siempre le dio excelentes resultados y lo volvió el más evitado, evidentemente, de esas divisiones en las cuales estuvo reinando. Esta vez eligió llegar más pesado, incluso hay un tuit de Mike Coppinger que confiesa que tuvo una conversación, o hubo una conversación del equipo de ESPN con Víctor Conte, que les adelantó que llegaría rehidratado por las 190 libras. Yo creo que es un disparate ese, pero hay que aceptar por venir de quien viene esa confesión de que iba a llegar por las 190 libras. Allí no había 190 libras, pero perfectamente había más de 180 en Dimitrios Andrade, es decir, estaba pesado de más. Quizás quiso cargar más peso para intentar tener mejor pegada, imaginando que podía conmover temprano, lastimarlo y hasta noquearlo. Él incluso había prometido que iba a noquear a David Benavides, pero lo que quedó demostrado es que le faltó la suficiente capacidad de movimientos, se tuvo que parar a intercambiar, fue muy guapo realmente a buscar el intercambio y se dieron muy buenos cruces, hubo un momento que estaban de toma y daca, mucha velocidad en los golpes, pero ni le hacían cosquillas a David Benavides y pasó lo que tenía que pasar. El poder de Benavides era superior y terminó noqueando en un momento temprano de la pelea, porque el sexto episodio que abandone realmente es temprano. Todos, en general, imaginaban que la pelea se iba a la distancia y la ganaba Benavides en los puntos. Había algunos que vaticinaban el nocaut, es cierto, pero lo que predominaba en los vaticinios era precisamente un resultado de una pelea competitiva que incluso en los puntajes de los jueces se podía ver cerrada, hasta quizás una pelea por una decisión dividida de David Benavides, y no esa demolición, esa destrucción temprana, en una pelea que realmente, repito, no cumplió con las expectativas estratégicas que uno esperaba. Fue muy diferente en beneficio del espectáculo, obviamente, pero uno esperaba que la pelea incluso temprano fuera hasta un poco aburrida por la movilidad de un Demetrius Andrade que peleó totalmente diferente a lo que decía el manual, lo que decía la tapa del libro. Terminada esta historia, vencido Demetrius Andrade, el gran evitado, David Benavides sube un escalón en la consideración de todos. Basta ver las repercusiones, las reacciones en las redes sociales y se ha ganado el respeto de quienes todavía no se lo tenían. Y todo eso implica
que es en las redes, para que enfrente ya de inmediato a Canelo Álvarez. Y si nos hacemos la pregunta de que Canelo aceptará esa pelea, es imposible que ocurra. ¿Por cuál razón? Porque Canelo Álvarez no está en este momento en condiciones de afrontar una pelea de tanto riesgo. Tampoco está en condiciones de poner en riesgo sus títulos en un momento en el cual va camino a dejar el boxeo y tenemos la plena certeza de que lo quiere dejar con sus cinturones guardados en el garage. ¿Por qué? Porque el aspecto comercial de Canelo Álvarez depende exclusivamente de ser campeón. Y no puede ser humillado en un cuadrilátero por un hombre al cual tanto tiempo evitó enfrentar, porque todo eso cambiará totalmente la narrativa, no solo actual, sino pasada de Canelo Álvarez. Como evitó a Benavides, evitó a otros, y hubiera pasado lo que pasaría con Benavides. Terminaría noqueado. Porque en este momento, un Canelo Álvarez que padeció para vencer a un triste Gennady Golovkin en la trilogía, que fue humillado por Dimitri Bivol peleando a media máquina, que tuvo sus inconvenientes y se vio forzado a pelear hasta el final contra un John Ryder, que con todo respeto es un boxeador de segunda categoría, y que ya vimos que no pudo noquear, más allá de que lo intentó, a un Jermell Charlo que fue simplemente a cobrar el cheque y reconoció que fue solamente a cumplir, a llegar a los 12 episodios. A ese Canelo Álvarez, con tantas limitaciones, con tantos problemas actuales de cardio, este David Benavides, que está joven, que es un león en crecimiento, obviamente no hay maneras de imaginar una pelea competitiva. Lo vencería y lo noquearía de manera muy fea. Ese es el primer pronóstico para una pelea que seguramente no va a ocurrir. ¿Y por qué no va a ocurrir? Porque tiene muchas formas de escaparse de esa pelea Canelo Álvarez. Y aquí viene lo del título, las vías de escape. La primera es el propio Consejo Mundial de Boxeo, que si bien estableció algo que ya estaba establecido, que es un David Benavides como retador obligatorio, faltaba vencer o esta pelea contra Dimitrius Andrade, dejó claro Mauricio Sulaimán de que no van a forzar ninguna fecha, no van a establecer nada, no van a determinar fechas a las cuales se tenga que ajustar Canelo Álvarez o pierde el cinturón, no. Todo va a quedar a la exclusiva decisión del boxeador, del campeón, de Canelo Álvarez. Y en ese caso, entonces, las opciones importantes fuera de posibles peleas ya dejan de ser, en cierta medida, responsabilidad del Consejo Mundial de Boxeo, que repito, tiene un contubernio y una sociedad con Canelo Álvarez, donde el que manda es Canelo y no Sulaimán. En ese caso, entonces, ¿qué es lo que puede pesar? El contrato firmado. Si ustedes me dicen, sí, hay un contrato de 3 peleas con PBC por muchos millones de dólares, es verdad, y David Benavides pertenece a PBC. Pero también recuerden algo, lo de David Benavides con PBC es una sociedad, no es un púgil 100% de PBC, porque el que maneja su carrera es Anson Lekovic, que es socio de Al Haymon. ¿Se puede pensar que Al Haymon puede imponer a David Benavides? Sí, pero también puede imponer a Jermell Charlo o al que quieran. Hace poco impusieron al que nadie quería que impusieran, que era Jermell Charlo, y lo hicieron por un tema comercial. Ahora seguramente va a primar lo comercial. Entonces debemos preguntarnos en dónde está la consideración sobre David Benavides. ¿Es aquel rival que puede generar el dinero suficiente para obligar a Canelo a enfrentarlo? No lo sabemos. ¿Por qué no lo sabemos? Porque hoy día el dinero que tiene que aparecer a partir de Showtime ya no va a estar. Showtime va a hacer esta pelea, es cierto, pero no sabemos lo que dice la letra chica ante una eventualidad de algo que nadie contaba, que Showtime bajara la cortina. Entonces, si se va a mantener activa en boxeo Showtime solamente para transmitir estas 2 peleas que le quedan con Canelo Álvarez, hay que ver qué es lo que exigen y lo que reclaman, o de lo contrario, pagan la multa que tengan que pagar y se hacen a un lado de la transmisión y tienen que salir Al Haymon a buscar a otro socio, o quizás en el contrato hay una cláusula que dice que en caso de salida de uno de los 3, sea PBC, Showtime o Canelo, el contrato queda sin efecto y no hay que pagar multas y no hay nada. No lo sabemos. Entonces, en ese caso es una real incógnita. Quienes asesoran a Canelo Álvarez han ganado mucha experiencia en esquivar los grandes riesgos, los grandes peligros. Tienen mucha experiencia en tema de cláusulas y tienen mucha experiencia en hacer contratos a modo y a interés de la trayectoria de Canelo Álvarez. Yo no creo que hayan pisado el palito de firmar algo que después tengan que arrepentirse, dada la magnitud de la carrera de Canelo Álvarez y todo lo que está en juego,
porque en este momento no se trata solo del legado, se trata del negocio montado alrededor de Canelo Álvarez. Y bajo esa circunstancia, a mí se me hace muy difícil imaginar que va a haber una presión constante y firme de PBC para que enfrente a David Benavides. Creo que el propio Benavides lo sabe, porque él ha dicho incluso que piensa que algún día va a pelear con Canelo, pero descarta, empezó ya descartando Mayo. O sea, en Mayo no va a ir Canelo contra él. Entonces, ¿cuáles son lo que yo llamo vías de escape para aliviar un poco la vergüenza y la humillación ante los fanáticos que le exigen que enfrente al que tiene que enfrentar? En primer lugar está Jermall Charlo. ¿Y por qué Jermall Charlo? Porque cumplió su parte en el libreto, se vio bien, cuando habló inclusive se ve coherente, se vio fuerte, es verdad, enfrentó a un rival muy débil, muchas libras debajo, pero se vio boxísticamente, se vio en buena condición como para ir ya a una pelea exigente, subiendo de categoría. Él es el campeón, mantenido campeón por más de 2 años sin pelear por el CMB, y estaría reclamando una pelea de título contra el campeón siguiente, el de la 168, y perfectamente el CMB, Sulaimán y Canelo pueden poner eso sobre la mesa como algo inevitable. Antes de ir a la obligatoria tienen que enfrentar al campeón que sube, el emergente. Entonces, Jermall Charlo pasó, después de su pelea contra el hermano de Benavides, a transformarse en la primera opción. Increíblemente, Jermall Charlo es la primera opción para Mayo, enfrentar a Canelo Álvarez en la pelea de la venganza, en la pelea de lo que ustedes quieran, inclusive hasta la podrían llevar a territorio árabe y ganar muchos millones allí y Showtime no tener que gastar nada. Yo creo que por ese lado se puede dar. La otra opción, en este momento pasó a ser la segunda, es Jaime Munguía, porque un Canelo que dijo que no quería enfrentar a mexicanos, estaríamos hablando de una sociedad de PBC, Showtime, con DAZN, con Matchroom, también en Arabia, también con dinero ajeno, que no tuvieran que poner, al contrario, todos pudieran ganar. En ese caso, sería de un morbo elevadísimo que enfrentara a Jaime Munguía. Y hubo un tuit que yo lo utilicé en el video anterior, lo vuelvo a poner ahora, que es muy enigmático, de Oscar de la Hoya, que dijo: el próximo es Jaime Munguía. ¿El próximo contra quién? Obviamente Munguía no va a pelear contra Benavides, o sea que el próximo puede ser exclusivamente contra Canelo Álvarez. Y hay negociaciones, yo les voy a dejar el enlace, un video que hice hace unos días atrás, analizando precisamente todos los factores y las evidencias de que hay firmes negociaciones para una pelea entre Munguía y Canelo Álvarez, un Munguía que tenía que haber ya oficializado una pelea para enero contra John Ryder, que aún puede ocurrir, pero que ha habido un silencio absoluto, señal clara de que lo más importante, la premisa es negociar con Canelo Álvarez una pelea millonaria. O sea, tenemos muchos factores delante de cualquier pelea contra David Benavides, empezando por la protección del Consejo Mundial de Boxeo, la incertidumbre que hay sobre el contrato firmado con Al Haymon, la presencia de Jermall Charlo como el gran candidato a enfrentar a Canelo, y después tenemos obviamente a Jaime Munguía. ¿Qué hay después de todo eso? David Benavides, no, existe la posibilidad también, si lo obligan a Canelo, de inventar una lesión y obligar precisamente a David Benavides a enfrentar a cualquier otro menos a Canelo. Pero también aparecen otros rivales que pueden ser, se puede recurrir a esas opciones y que también son válidas, aunque sean un poco vergonzosas, son válidas también. Por ejemplo, elegir al número 1 de la Federación Internacional de Boxeo. Me refiero a William School, el cubano, que es el número 1 y había empezado a sonar como un posible rival de Canelo, ¿por qué no? Y también hay otra opción de enfrentar a Christian Billy, el francés, nacido en Camerún, que es un noqueador, que es un invicto, que está con 25 peleas ganadas, ninguna perdida, creo que son 23 knockouts, y que ahora el 13 de enero va a ser parte de la cartelera de Beterbiev contra Callum Smith en Canadá. Es una de las peleas semiestelares y hay que verlo porque realmente es un noqueador muy fuerte, tiene un estilo muy parecido a la hora de ir sobre sus rivales con el de Mike Tyson y es un hombre peligroso. Me llama la atención incluso que no lo hayan elegido para enfrentar, por ejemplo, a David Morrell, que hubiera sido un mejor rival que Adbeko, otro africano, pero me llama mucho la atención precisamente porque es un rival peligroso y que le daría muy buena pelea. Este Billy es un posible rival porque es el número 1 de la AMB y se pueden saltear a Morrell y elegirlo a él.
De todas maneras, a mí, a Morrell, me gustaría verlo contra este Billy, luego de su pelea de enero, porque Morrell no aparece en los planes de Canelo Álvarez, primero porque Canelo ni lo nombra, y por otro lado no ha habido mucho interés por parte del equipo de David Morrell de exigir esa pelea que correspondía el año pasado. Por el orden de las rotaciones, era precisamente Morrell el que tenía que enfrentar a Canelo Álvarez. Ahora hay un número uno, que es un boxeador que está en crecimiento, que es el francés Billy, que podría ser precisamente otra opción para Canelo Álvarez. En conclusión, yo siento que hay demasiadas opciones, demasiadas vías de escape de Canelo Álvarez como para entusiasmarse en verlo ya en el mes de mayo contra David Benavides. Uno, en el fondo, no lo descarta. A mí me gustaría decir, es oficial, va a enfrentar a Canelo Álvarez y Canelo Álvarez ya se está preparando para esa pelea. Una cosa es lo que uno quiere y otra cosa es lo que demanda este negocio del boxeo. Y al negocio del boxeo que gira alrededor de Canelo Álvarez, bajo ningún concepto le conviene enfrentar a un rival que lo va a vencer porque está muy fresca en la memoria la mala experiencia frente a Dimitri Bivol que lo venció a media máquina. Este hombre, me refiero a David Benavides, después de lo mostrado contra Dimitrios Andrade, está claro que lo puede vencer y lo puede noquear de mala manera. Ante esa posibilidad, ante ese riesgo, repito, estamos hablando de un riesgo hipotético en función de lo mostrado por ambos, Canelo y Benavides en sus últimas peleas. Está claro que hay que pensar en otras opciones. Y la opción que viene enseguida a la mente cuando uno ve el panorama es Germán Charlo. Y el otro, evidentemente, es Jaime Munguía. Fuera de ellos puede pasar cualquier cosa, menos una pelea contra David Benavides. Ojalá que estemos equivocados. Ojalá que en la semana nos sorprendan a todos y Canelo Álvarez llame a conferencia de prensa y le calle la boca a todos los detractores, empezando por Pilati, y diga, voy a pelear con David Benavides, no le tengo miedo, voy a demostrar por qué soy campeón y tengo 4 cinturones y enfrentar al cuco que todos quieren que enfrente. Voy a ir a un cuadrilátero sin cláusulas, sin exigencias y le voy a demostrar a todos por qué soy el mejor de las 168 libras y no lo es Benavides, que cuando terminó la pelea dijo, aquí está el mejor de las 168 libras, a ver quién me lo discute. Vamos a ver si Canelo Álvarez es aquel que se lo discute porque es el que está en la condición de hacerlo. Es el campeón, o sea, ese mensaje era para él. Esperemos que lo responda.